Bien, ¿por dónde empezaríamos? Bueno, en primer lugar, ¿cómo es que surge la bioética? Si bien la bioética es una disciplina en la que dialogan, como decíamos al comienzo, el derecho, la medicina y especialmente la filosofía como punto de apoyo, em, esto surge sobre todo en los años 70, cuando el desarrollo de la medicina y sobre todo de las ciencias biomédicas e incluso de las unidades de cuidados intensivos empiezan a mostrar que la prolongación de la vida puede llegar a límites absurdos por lo que se conoce como la obstinación terapéutica, ¿no? Entonces, bueno, ¿hasta dónde? ¿Cuál es el límite? ¿No? ¿Hasta dónde llegamos? ¿Qué decisión tomamos ante un paciente que no quiere más tratamientos? ¿No? Bueno, eh, y por otra parte, también porque se conocieron, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, se conocieron experimentos con seres humanos que violaban principios elementales de su dignidad. Por ejemplo, que no tenían información sobre lo que se hacía con ellos. Veremos algunos casos de estos que no tenían conocimiento de las consecuencias sobre su salud, de los experimentos de los que participaron, su situación de vulnerabilidad que los hizo también participar a veces casi sin tener otra opción. Bueno, y, y estos experimentos con seres humanos dieron lugar a un escándalo ético en el ámbito de la investigación médica, eh, que llevó justamente a informes, como pasó con el informe Belmont y otros que no veremos en desarrollo, pero que plantearon la necesidad justamente de que hubiera un marco ético para los experimentos de los que participan seres humanos, por ejemplo, ¿no? Eh, y ahí van a ir apareciendo algunos principios con dos autores que se conocen como claves, ¿no? Sobre todo el mundo anglosajón, eh, que lo que van a traer necesariamente en estos principios de la bioética, que a partir de este informe Belmont que se hizo por casos tremendos en cuanto a la experimentación con humanos, se conocen como Beauchamp y Childress, que los van a ver en los textos citados, donde se establecen principios de ética biomédica mm, y aparecen como simultáneos, como paralelos. Será recién un autor, Diego Gracia, español, discípulo del filósofo Javier Zubiri, que es uno de los grandes referentes de la bioética, Diego Gracia, eh, que hace una jerarquía entre estos principios, ¿no? Entonces, eh, digamos, aparecen en primer lugar el principio de no maleficencia, que es un principio clásico incluso de la medicina, de no hacer el mal, ¿no? Casi en el juramento hipocrático, ¿no? No hacer el mal, no provocar la muerte del paciente intencionalmente, ¿no? No dar un veneno mortal. Es decir, no hacer el mal, como un principio elemental, ¿no? Básico. Y el otro es el de justicia, ¿no? Que tiene que ver también, pensemos hoy nomás en lo que fue la pandemia, por ejemplo, en los triage, ¿no? ¿A quién atendés primero? Si tenés pocos respiradores, sobre quién decidís? ¿Cuál es el criterio de justicia para decidir? ¿Vas a clasificar vidas humanas como más valiosas por la edad, o por las múltiples patologías, o por sus posibilidades de vida? Bueno, estos son dilemas que los tenemos todavía hoy cuando suceden situaciones complejas en las que hay que tomar decisiones sobre la vida de la gente, ¿m? Y que afecta a la vida de las personas. Entonces, bueno, el principio de no maleficencia, el principio de justicia, Diego Gracia los pone por encima, son cuatro de los otros dos, que son el de autonomía y el de beneficencia. Es decir, autonomía tiene que ver con respetar la autonomía del paciente, que en esto, en la medicina en los últimos años, y también en la psicología, ha venido cobrando cada vez más protagonismo los derechos del paciente, ¿no? Que antes el paternalismo médico, digamos que los tenía en la sombra, ¿no? O sea, en realidad es el médico el que le decía al paciente qué era lo que tenía que hacer, qué tratamiento tenía que hacerse, y muchas veces el paciente a ciegas tiene que seguir la voz del experto. Bueno, de todo esto venimos saliendo, por ejemplo, a través del consentimiento informado, todo lo que son las leyes de derechos de los pacientes, que lo que buscan es justamente que se respete y que se defienda la autonomía del paciente. Porque muchas veces en nombre de la beneficencia, de hacer el bien, muchas veces puede hacer algo que para el paciente es subjetivamente perjudicial, ¿no? Entonces, bueno, la persona tiene derecho a decidir informadamente cómo quiere ser tratada y hasta dónde está dispuesta a llegar, ¿no? Entonces,
De allí que el principio de autonomía le pone un límite al principio de beneficencia. Pero claro, nunca podría tampoco la autonomía, es decir, que el paciente pida cualquier cosa, incluso que le hagan mal. Bueno, ahí está impedido el personal sanitario, ¿no? Es decir, bueno, yo puedo ayudarle a usted en todo lo que sea su libertad y su desarrollo, pero no me puede pedir que yo le haga daño, ¿no? De ahí, por ejemplo, surge hasta el día de hoy, en la ética médica, por ejemplo, con las cuestiones de la ética del final de vida, como en la eutanasia, por ejemplo, o en la obstinación terapéutica. Incluso en la legislación uruguaya aparece esto claramente, que la muerte digna aparece en la ley 18.335 de derechos del paciente, que la muerte digna es una muerte en paz, sin sufrimiento, sin dolor, una muerte natural, donde se eviten los dos extremos que se consideran contrarios a la ética médica, incluso por la Asamblea Médica Mundial, que son no prolongar la agonía, no prolongar el sufrimiento, no apegarse a alargar la vida mediante una futilidad terapéutica, es decir, haciendo tratamientos que lo único que hacen es hacer que la persona se le alargue la vida, pero totalmente de forma inútil, porque lo que hace es provocarle mayor sufrimiento y prolongar la agonía. De allí que exista también en Uruguay una ley de voluntades anticipadas, donde un paciente, que de hecho pocos pacientes la conocen y poca gente en el personal de salud la conoce, porque esto está investigado a nivel de números, de que la persona puede desistir de tratamiento. Es decir, yo no quiero que me entuben, yo no quiero depender de una máquina para vivir, yo no quiero más tratamientos de quimioterapia o de radioterapia o lo que fuera. Por más que se esté indicado, la persona puede decir, yo prefiero que no me hagan más nada, yo quiero que me ceden, no quiero sufrir, pero no quiero que me alarguen la vida. Bueno, eso es un derecho de la persona y que está garantizado por la ley y por la ética médica, que la persona no le tienen por qué prolongar el sufrimiento y la vida, sino que tiene derecho a que le alivien el dolor, le alivien el sufrimiento. Pero así como no se puede alargar la vida, tampoco le está permitido al médico adelantar la muerte del paciente, es decir, provocarle la muerte, o sea, una eutanasia entendida técnicamente hablando, porque la eutanasia es esto, es provocar la muerte intencionalmente. Estas dos cosas están prohibidas en la ética médica, en el Código Uruguayo de Ética Médica y en la Asamblea Médica Mundial. ¿Por qué? Porque justamente hay que respetar la autonomía del paciente y su libertad, pero no provocarle daño o matarlo. Pero proteger la autonomía implica que él decida cómo quiere morir. Es decir, yo no quiero que me larguen la vida y digamos que esa autonomía, aunque tiene límites, hay que respetarla, ¿no? Entonces, bueno, esto es un tema hoy súper complejo, también de debate, hay posturas encontradas, pero claramente hay principios, que es lo que establecen, digamos, cómo se tomarían las mejores decisiones desde la perspectiva médica. Claro, otra cosa es la perspectiva del paciente, pero es lo que cada vez se tiende a escuchar más. Mi opinión personal, creo, investigando estos temas, es que hemos pasado de un extremo al otro. O sea, hemos pasado de el argumento del paternalismo médico, de que todo lo decidía el médico, a la autonomía casi que absolutizada. O sea, que lo único que importa es lo que el paciente pida. Y en realidad muchos autores están yendo para decir, bueno, hay que ir por el justo medio, como pensaba Aristóteles, de que, bueno, en una alianza terapéutica entre paciente y terapeuta, sea un acuerdo entre los dos, un consenso entre respetar justamente la libertad, pero que a su vez el terapeuta tiene que hacer aquello que es correspondiente a su ética, de su profesión y a lo que es su saber hacer. Entonces, tiene que haber un diálogo, un mutuo acuerdo, que se llama una alianza terapéutica, en la cual se busca el bien de la persona, pero en un diálogo que va progresando en comprensión y en acuerdos, respetando así el no hacer daño y la autonomía. Esto es una forma como práctica de mostrar dónde aparecen estos principios de la bioética. Ahora, todos estos principios, y en realidad la bioética latinoamericana, es una bioética muy centrada en los derechos humanos, cuando nos decimos que la bioética y todo lo que tiene que ver con las éticas en el ámbito de la salud se centran en los derechos humanos, ¿en qué se centran? Bueno, en el fundamento de los derechos humanos, que es el concepto de dignidad. Un concepto muy abstracto que en realidad hay que comprenderlo de la manera siguiente. Em, Podemos comprenderlo de dos modos. La dignidad como sustantivo y como adjetivo. De hecho, lo usamos así.
Cuando nosotros decimos, por ejemplo, que la dignidad, por ejemplo, decimos una casa digna, una vivienda digna, o cuando se habla de muerte digna, bueno, una casa no tiene dignidad y la muerte tampoco. O sea, en realidad ese adjetivo es porque la dignidad siempre, según Kant, la dignidad es de la persona, es del ser humano. Todos los seres humanos son iguales en dignidad, quiere decir que tienen el mismo valor. La dignidad tiene que ver con algo que es valioso y que queremos que siempre exista. Entonces, en realidad, em, como lo consideramos valioso, lo protegemos. La dignidad, desde Kant, pero en realidad mucho antes, pero en Kant se formula de modo mucho más claro, la dignidad se considera que es ontológica, en un concepto más metafísico, pero dicho más en los términos jurídicos, la dignidad es inherente a la condición humana, es decir, es propia del ser humano. Mientras sos ser humano tenés dignidad, desde que existís hasta que dejas de existir. O sea, ningún ser humano pierde su dignidad nunca. Otra cosa es que lo que pierda es las condiciones de vida digna de un ser humano. En ese sentido, el adjetivo de casa digna, vivienda digna, muerte digna es porque esa vivienda o ese proceso de morir debería ser acorde a la dignidad del ser humano. Y en ese sentido tienen que ser dignos, dignos del ser humano. No es que tengan dignidad en sí mismos. O sea, una casa no tiene dignidad. La casa es digna de. Entonces, una persona humana, o sea, una persona debería tener una situación de vida digna de su humanidad. Y en este sentido, por ejemplo, algunos autores como John Rawls, más de filosofía política, que plantean justamente que tiene que haber un mínimo al que todos accedan de vida digna, ¿no? Justamente por la dignidad inviolable de todo ser humano. Este proceso de entender que la dignidad es propia del ser humano requiere respetar que hay derechos que son inherentes, inalienables y por definición en derechos humanos irrenunciables. ¿Qué quiere decir que son irrenunciables? Que yo no puedo renunciar a esos derechos. Por ejemplo, si yo considero que estaría bien que alguien me torturara o que me esclavizara o que me explotara económicamente, aunque yo diga que en mi libertad estoy de acuerdo con que violenten esos derechos míos, porque no los quiero, los demás no tendrían derecho a hacerlo, por respeto a mi dignidad humana. O sea, ellos no pueden. O sea, si se reconocen los derechos humanos, no pueden hacerme ese daño aunque yo se los pida. Y yo puedo decir, bueno, pero es mi libertad, es mi decisión, sí, sí, pero que tú pidas que te violenten tus derechos humanos no nos habilita a nosotros a poder hacerlo. O sea, yo no puedo renunciar a mi dignidad humana. Otra cosa es trabajar porque las personas vivan y mueran en las condiciones propias de la dignidad humana. De allí, por ejemplo, lo de la ley de voluntades anticipadas o la ley de derechos del paciente, donde la persona tiene derecho a una muerte digna, entendida como una muerte sin dolor, acompañado, sin sufrimiento en lo posible y sin que le prolonguen la agonía del sufrimiento, sino que le ayuden a hacer ese proceso y a cerrar su vida en paz. ¿Eso por qué? Porque el ser humano justamente no puede morir solo como una entidad biológica, sino que es un ser biográfico, que tiene una historia de vida, que tiene una existencia única, irrepetible, y por lo tanto también tiene derecho a cerrar esa historia y a ser acompañado, y a no ser tratado de un modo como si esa vida ya no valiera. Que eso es lo que pasaba, por ejemplo, antes de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Cuando los estados totalitarios decían, bueno, hay personas que no son personas y van a campos de concentración, ¿no? Sí, porque no las considero seres humanos. Bueno, eso hoy, desde los derechos humanos, es imposible de pensar. Sin embargo, pensemos que a veces en la vida cotidiana ya me pasa a veces en Twitter, en las redes sociales, que uno escucha comentarios como, bueno, pero esa gente no merece nada, ¿no? Hablando, por ejemplo, de personas que cometen delitos, por ejemplo. Bueno, pero pará, si son seres humanos, tendrán que ir presos, pero no dejan de tener derechos humanos, no dejan de ser personas, no dejan de merecer un trato digno sin importar lo que hagan, porque siguen siendo personas, tienen derecho a la salud, ¿no? Entonces, eh, en este sentido,
la dignidad es que todas las vidas valen lo mismo. Porque si las vidas se valoraran por su valor social, por su utilidad, entonces sí, bueno, que esto sucede socialmente, pero la idea es que no suceda, es que podríamos llegar a catalogar vidas de menor valor o de menor interés y por lo tanto prescindibles. Bueno, este es todo un dilema que se tiene muchas veces cuando la gente tiene que elegir entre salvar una vida u otra. Si tienen la misma dignidad, uno les debe el mismo respeto a esas vidas, ¿no? Pero es cierto que en una sociedad consumista y marcada por una mentalidad muy productiva, una vida entendida que produce menos o es menos útil sería una vida de menos valor. Bueno, eso va contra los derechos humanos y contra los fundamentos de la bioética, pero es cierto que sucede. Entonces, estas cosas están muchas veces en el ámbito cultural en el que nos movemos. Por eso es importante ver cuál es el fundamento de esto, para entender qué es lo que está en juego. Lo que está en juego cuando tratamos a algunos seres humanos como si no fueran seres humanos, por ejemplo, sucede, ¿no?, que en situaciones de, por ejemplo, ¿por qué está prohibido la venta de órganos? Y bueno, porque eso expone a los más pobres, a atentar contra su dignidad por una necesidad, ¿no? Entonces, la donación de órganos tiene que ser voluntaria, no puede tener fines de lucro, porque además también el cuerpo no es un bien que uno puede vender o comprar, porque tiene que ver con la integridad de la persona. Entonces, por respeto a su dignidad, la vida humana no se compra ni se vende. Bueno, todas estas cosas vienen de Kant, que decía claramente que las personas no son bienes, los bienes tienen un valor relativo. Las cosas valen más o valen menos, depende de la oferta, la demanda, de su necesidad, y las cosas pueden tener mayor o menor valor. Pero los seres humanos no son bienes que uno pueda cambiarles el valor. O sea, tienen un valor absoluto cada uno de ellos en sí mismo. O sea, este es el valor de la vida humana, ¿m? Que tiene una dignidad inalienable, inviolable. Pero es cierto que muchas veces aparecen cuestiones que plantean dramas o dilemas ante la violación de los derechos humanos, que incluso se da legitimada bueno, porque aparecería como algo que la persona está de acuerdo, ¿no?, o que es un interés de la persona. Por eso, a veces estos principios, beneficencia, no maleficencia, autonomía, justicia, pueden parecer entrar en conflicto en algunas situaciones, y de hecho sucede, donde uno dice, bueno, pero aquí, ¿hacia dónde inclino más la balanza?, ¿no? Por eso es importante tener en cuenta en estas lecturas que les dejé, eh, que las cuestiones sobre bioética, tanto los principios como la relación con los derechos humanos, requiere tener en cuenta este encuadre. El principio fundamental de la acción ética en salud es, como en cualquier otra, porque no es exclusiva, sino que en cualquier otra, que se base en los derechos humanos como mínimos éticos en los que todos estamos de acuerdo. O sea, son unos mínimos. Los derechos humanos son mínimos. Después de ahí para arriba, lo que quieran. Pero el mínimo son los derechos humanos. No se podría faltar a la dignidad humana, es decir, ignorarla, despreciarla o relativizarla. Es decir, ante la dignidad, que es lo que la ley protege también, ¿no? Porque la ley, ¿qué protege? Cuando protege, lo que busca es dar garantías a que se respete la dignidad de todas las personas por igual. Que después existe discriminación, que existen formas de injusticia social que tratan a las personas como si no tuvieran la misma dignidad, por supuesto. Que lo hacemos muchas veces. Por ejemplo, lo que Adela Cortina llama la gerontofobia. ¿Por qué al anciano lo tratamos como una persona de menor valor y se ve a sí mismo incluso como una persona de menor valor social? ¿Por qué? Bueno, porque estamos en una cultura que, por más que reconozcamos los derechos humanos, después en la práctica podemos tener una visión que devalúe unas vidas frente a otras, ¿no? Como ha pasado históricamente con las personas con discapacidad, como ha pasado con los niños en otro tiempo y en algunos contextos, o con las mujeres, donde parecería que simplemente una diferencia de edad o una diferencia que tiene que ver con el lugar que ocupa uno en la sociedad, parecería que ya esa vida tiene más o menos valor. Bueno, si uno parte del fundamento de los derechos humanos, eso no es posible. O sea, todas las vidas humanas tienen la misma dignidad. Y este es el fundamento principal de quienes basamos
la bioética en los derechos humanos como fundamento y como límite. También para decir, bueno, hay límites que aún en la discusión estamos todos de acuerdo que no se transgreden, ¿no? Que no pasamos de allí, porque entonces nos quedaríamos sin los mínimos éticos desde donde nos movemos. De todas maneras, estos temas son ampliamente complejos, pero es interesante ver que frente a la persona, eh, no siempre recordamos cuáles son sus derechos, que desde el lugar de quien tiene mayor poder, debe también respetarlos siempre, ¿no? Pensemos, por ejemplo, lo que tiene que ver con la decisión de un paciente en cuanto a su tratamiento. Volviendo a un tema ya mencionado, nosotros aceptamos que quien sabe menos tiene derecho a estar informado y a decidir incluso en contra de lo que el especialista recomienda. Bueno, por supuesto que tiene derecho, pero tiene derecho en primer lugar que para ser más libre tiene que tener información a la mano, porque si no se puede también equivocar en su decisión. La persona es más libre cuanto más informada está. O sea, necesita de la formación porque el conocimiento es poder también para tomar decisiones. Entonces, aunque no sea un especialista, si es sobre su vida, si es sobre su propio cuerpo, tiene derecho no solo a saber, sino a tener la última palabra en diálogo con el profesional. Por eso esto es también algo que en los últimos años viene trabajándose mucho, que es la revalorización de la autonomía de la persona justamente en la toma de decisiones sobre su salud.